Está linda la charla. Muy buena. Ah, es un capo este ¿Cómo tipo. sabe? ¿Cómo sabe este hombre por Dios? Qué humildad. Ya nos seguimos sumando. Estamos de Ahí vuelta. estamos. ¡Hola! No había estado Una, por una acá. breve pausa. Sí, Un corte, una quebrada, diría así Solán. es, así es. No, Este, había una pregunta ahí dando vuelta que hablaba sobre el juicio en ausencia. a ver, no, juicio en ausencia está impedido normativamente aquí en nuestros sistemas y me parece bien, digamos. El gobierno anterior había intentado en un momento dado introducir una reforma que permita el juicio en ausencia, porque en definitiva el imputado, el que no se acercaba, me parece que el Estado tiene todos los medios para poder detener a una persona y los plazos en hechos graves de prescripción son realmente elevados, así que juzgar a una persona en ausencia va contra los principios constitucionales de poder ejercer efectivamente una defensa. Me parece que el Estado, que no es necesario caer en esa situación. Este, Sí, 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 la verdad que coincidimos uh-huh. ahí con ese punto, bueno, con todo, prácticamente todos los puntos. Estuviste en el Consejo de la Magistratura hasta el año pasado, ¿no? Sí, así es. Gonza, a mí una pregunta que me hicieron cuando había asumido el juez era eh, si a nosotros en algún momento nos habían capacitado para poder ir a un procedimiento como jueces de instrucción y ver el cuerpo, ver la sangre, lidiar con toda la policía, con toda esa escena, con los familiares. Eh, ¿Ven algo de eso en el perfil de a quien van a seleccionar? ¿Se ve algo de eso? ¿No? ¿Es solamente sobre lo técnico No, en lo que se evalúa? no, la verdad que no. La verdad que nuestros procesos de selección de jueces siguen siendo bastante pobres. Son procesos políticos, esto es así, digamos, es lógico, es parte del poder del Estado y es lógico que tenga un proceso político. Lamentablemente ese proceso político cada vez se ha vuelto más partidario, cada vez se ha vuelto más exigente y cada vez han dejado más facultades a los organismos partidarios. Si vos mirás en la justicia federal cómo se eligen a los jueces, hasta hace 4 o 5 años, sí, 4 o 5 años diría, se elegían por terna, pero la terna implicaba que si yo quería elegir, por ejemplo, a 3 personas, yo tenía 3 vacantes, la terna llegaba hasta el quinto. Entonces era 1, 2 o 3, elijo al uno. Entonces que el uno queda fuera. 2, 3, 4 es la segunda terna. Elijo al 4. Tercera terna, 2, 3, 5. Entonces, si vos tenías 3 cargos, había 5 personas peleando para 3 cargos y bueno, la decisión es política, se entiende. En los últimos tiempos, las reformas implicaron que si hay 3 cargos, las ternas son 9 personas. Sí. Entonces, pueden elegir al que salió noveno en vez de que eligió el que salió primero. Y con un agravante que en la última etapa de los concursos federales se elegía a varios de la misma terna. Entonces decía, tengo 10 cargos. Muy bien, hasta el 30 entran. Entonces, si quería el gobierno, en vez de elegir entre el 1, el 2 y el 3, decía, bien, son 10 cargos, tengo 30 personas, elijo del 20 al 30 en los últimos 10. Y esto era válido. Y son de la misma terna. Y esto era válido. Entonces, lo que vemos es que los procesos de selección de magistrados cada vez más se orientan hacia un proceso eminentemente político-partidario y eso afecta gravemente la independencia. Y la capacitación, no hay preparación como pudiera haber con alguna escuela de judicial o un curso introductorio al ingreso, ni para fiscales sería hoy, ¿no? En escena del delito, antes Sí. para jueces de instrucción, como bien marcás, pero tampoco nos asombremos porque no hay ninguna capacitación obligatoria sobre hechos. Nosotros salimos de la facultad sin ninguna capacidad para ser analista.
Vos cuando agarrás el libro de Análisis de la Prueba, que es un gran libro que siempre recomiendo, difícil, ¿eh? No es para leer, es para leer más tipo Rayuela, agarrás un capítulo, otro, ¿no? Vas variando, pero el libro de Análisis de la Prueba de editorial Marcial Pons, de Anderson, Schum y Twining, cuando vos empezás a analizarlo, que es cómo vas a analizar los hechos, y eso lo utilicé mucho para el libro que estoy terminando de escribir, de planificación, lo primero que te dice es la capacidad que tenés que tener de analista. Entonces, si vos querés investigar bien un caso, si vos querés como fiscal o como defensor posicionar bien tu historia, tenés que tener un buen trabajo de análisis de hechos. Y nosotros no tenemos ni capacitación de análisis de hechos en la facultad, ni tampoco en la preparación para ser magistrado. Es como que entraste al club, te tiraron la camiseta, te dieron la 10 y te dicen, te tocó un juicio oral. ¿Qué juicio oral te tocó? El más complejo que se te pueda ocurrir. Y te lo dan. Lo mismo que los fiscales. Juró como fiscal. Por sorteo le tocó el caso más grave. Es ridículo. Es pensarlo en el sentido inverso. Entrás a un gran estudio jurídico. Son 100 abogados, el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Son 100 abogados. Muy bien. Vos sos el menos experimentado porque acabas de entrar. Tenés un buen perfil académico, pero no tenés experiencia. ¿Te darían el caso más importante del buffet de abogados? Ni loco. No, seguro que no. Sería una locura que te den sin experiencia. En todo caso te pueden decir, mire, lo va a llevar nuestro mejor abogado y usted va a estar al costado para aprender porque confiamos en usted. Acá te tiran directamente al ruedo con el caso más grave sin analizarlo. Bueno, son locuras que todavía no le hemos encontrado la vuelta. Serán las famosas reformas de tercera generación, ¿no? Cuando nosotros hablamos del proceso de reforma en toda América Latina, hablamos que las primeras reformas fueron las de primera generación, que era poner en funcionamiento un sistema. ¿Y qué es lo que pedíamos? Bueno, nada científico, era, che, loco, que haya un juicio, que haya un juez, que el juez no se entrometa con las partes, que haya un fiscal y un defensor. Después vimos que no había transparencia de nada, porque el proceso escrito arrasaba con todo, y dijimos, bueno, loco, armemos el sistema de segunda generación. Y metimos una lógica de audiencia. Claro, de audiencias puras en todo. Y ahora entramos en lo que se llama tercera generación, que hay programas políticos muy claros. Es establecer el juicio por jurados, es lo que hablamos del ejercicio de la acción penal con una política criminal estratégica, análisis político-criminal de los ministerios públicos, es defensas más sólidas, con otra perspectiva, ya no es la defensa de escritorio, sino que tienen que tener amplias facultades de investigación. Es una cercanía con la comunidad, es una relación entre fiscalías y policías, y posiblemente, siempre hablamos en la pata judicial, lo que decimos es un rendimiento claro de cuál es la carga de casos que puede llevar un juez. Si ahora hablamos de un juez en audiencias, ¿cuántas horas soporta un juez en una sala de audiencia sin que a los 2 meses quede pidiendo licencia porque está mentalmente agotado, porque hay que entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir con conflicto? Son 4 horas, son 5 horas, pero 5 horas puras, ¿no? Como relojito de ajedrez, que haces la jugada y clac, parás. Bueno, 4 horas puras de audiencia es un montón. 5, tal vez 6 muchísimo. horas. Por eso, bueno, entonces hay que medir eso. Y nosotros, por ejemplo, en las audiencias multipropósito, que Sí. duran 15 minutos por audiencia más o menos, 4 horas de audiencia, tenemos No, pero una bueno. montaña de Sí, audiencia. haces 10 audiencias de multipropósito de 15 minutos, son 150 minutos y estás pidiendo la hora. Como equipo que si le meten un gol se va al descenso, estás desesperado pidiendo la hora. Porque Estamos todos colgados otra vez años. mentalmente quedás agotado. Entonces Sí. hay que medir eso. Y también hay que medir los formatos de capacitación de jueces, y hay que medir las nuevas estructuras para tener jueces más independientes. Bueno, hay mucho trabajo por ahí por delante. De hecho, ahora tal vez, no lo sé, vuelva al Consejo de la Magistratura, porque estamos el 28 de mayo a haber elecciones para elegir los 3 representantes jueces que van a ir al Consejo de la Magistratura. Y ahí estoy en la elección, así que veremos cómo sigue esto, si puedo dar una mano desde el lugar más, si se quiere, gerencial del Poder Judicial, más la función de juez, o si sigo trabajando desde mi función de juez. Cualquiera de los dos supuestos
es interesante y es Es válido. válido, Así por que, supuesto. sí, sí, Gonza, y yendo a esta parte de las reformas de tercera generación, defensa pública, igualdad de armas con el fiscal. sí. ¿Tiene que tener todos los mismos recursos? ¿El Estado tiene que poner todos los recursos iguales para la defensa pública que para la fiscalía? No, no porque necesariamente la defensa siempre va a tener menos funciones. No es razonable, es decir, si a la fiscalía le entran 100 casos, por empezar, te entran 100 casos. La fiscalía sabe que de esos 100 casos, seguramente 20, 30 van a quedar en un archivo inicial. Seguirá con 70. De esos 70 llevará a juicio unos 20 y los 50 restantes buscará salidas alternativas o armar una causa grande donde pueda investigar todo. De modo tal que, y de esos 20, por ejemplo, que terminan en juicio oral, muchos van a ser abogados particulares. Entonces, necesariamente el ingreso que tiene de casos la fiscalía siempre va a ser superior al de la defensa pública, o a la defensa, si querés, con los archivos, con que investigue y finalmente dice esto no es delito, o empieza a tomar una denuncia, investiga, pide un allanamiento, no encuentra los elementos, archivó. Todo eso fue trabajo y fue investigación. Entonces ya fiscalía con defensa, la fiscalía tiene una mayor carga de trabajo. Ahora, no solo eso, sino que la defensa pública no agarra todos los casos, podrá agarrar el 70, el 80. Hay lugares donde estos números varían ostensiblemente por cantidad de abogados en el lugar, situación económica y demás. Pero lo cierto es que no tiene las mismas necesidades. E incluso muchos de los casos que la Fiscalía investiga, la defensa no tiene un punto de investigar, porque va a controvertir una idea. Entonces, las políticas de investigación de las defensas no han sido claras porque es difícil medirlo y cuantificarlo. Hay defensas que han trabajado directamente en guardarse una parte del presupuesto para investigación de pericias. La Defensa Pública de Chile, históricamente, dejaba una parte presupuestaria para decir, bueno, dejo este porcentaje para hacer pericias y no tiene sentido contratar investigadores. En la Defensa Pública en la Ciudad de Buenos Aires tienen su grupo, no tanto de investigadores, diría, pero sí de peritos, un grupo donde ya van midiendo qué es lo que el sistema le va a requerir y entonces te permite cuantificar. Esto lo debería hacer los fiscales también. Un fiscal sabe que si en el 2019 le entraron 5.000 casos de violencia de género en determinada jurisdicción, en el 2020 es esperable que el número sea más o menos similar, salvo que aumente por algún foco. Entonces vos podés cuantificar. Entonces las defensas tienen que empezar a cuantificar y empezar a ver que no necesitan tanto empleado de escritorio, sino más una persona que vaya al lugar de los hechos para los casos importantes, que investigue. Esto en muchas películas se ve de manera muy clara, muchas películas yankees donde vos ves, estoy tratando de recordar alguna que se ve de manera muy clara, que el defensor lo primero que hace es entrevista al defensor privado, entrevista a su investigador y dice, ¿qué pudiste averiguar? Bueno, allá es más difícil ver el caso, por suerte tengo un contacto y pude ver el caso, entonces vi que la prueba tiene esto o aquello. Uno tiene que investigar. Y entonces la igualdad de armas está centrada en otro lugar, no en la igualdad de recursos materiales, sino en la igualdad de que puede investigar y hacer actividad probatoria desde el inicio. Hay todavía poderes judiciales que vimos que Ciudad de Buenos Aires, me acuerdo hace un tiempo, hubo un caso en el cual la defensa en la etapa intermedia dice, mire, yo escuché a un testigo y la acusación no es como dice la fiscalía, cambiaba no importa qué, determinada cuestión, y entonces era típico. Y acerca un acta donde entrevistó al testigo y le dijo eso. El juez no le había hecho lugar a la prueba, consideró que no cambiaba la situación y que esto tenía que resolverse en juicio oral. Pero no planteó ninguna nulidad, ni la fiscalía, ni nada. Le dijeron, mire, ¿sabe qué? Veamos en el juicio oral, pues son testigos contrapuestos. Cuando fue al tribunal de revisión, los jueces que intervinieron dijeron, la defensa no tiene facultades para investigar y no puede tomar testimoniales. En todo caso, se lo debe pedir al fiscal o al juez. Y declaró la nulidad. Esto es un error conceptual, porque si nosotros pregonamos igualdad de armas, la igualdad de armas no es en el juicio oral, la igualdad de armas es durante todo el proceso. Entonces, si la prueba es en el juicio oral, lo que hace antes la fiscalía es investigación y es argumentar sobre, mire, estoy recolectando esto.
y la defensa puede hacer lo mismo, pública o privada. Viendo eso, nosotros levantamos el guante y cuando me tocó trabajar en la comisión de reforma de Río Negro, estas son cosas que quedan, está buenísimo que sea una charla, pues no están escritas en ningún lado y no me sentaría una charla a decir esto, digamos. Totalmente. Cuando fuimos a trabajar a Río Negro, año 2014 sería por ahí, nosotros teníamos, el código de Neuquén es 2014-2015, así que es al año siguiente. Hablo con Alberto Binder y me encomienda la tarea de tratar de aprobar ese código de Río Negro. Veníamos con varios fracasos encima, digamos, porque Río Negro venía desde el 2004 tratando de aprobar un código, y la misión parecía que en este momento había mejor escenario para lograr aprobar ese código. Se dispuso una comisión de reforma, a la cual integré, no sé si oficialmente o extraoficialmente, no sé si fue una misión extraoficial o no, la verdad que nunca vi un Ahí papel. 2015 dice Claudia Carvajal. ¿Fue en el 2015? Bueno, bien, bueno el dato, porque me voy perdiendo. No sé si fue una misión secreta, donde yo no estaba en los Otro papeles dice o no. 2014, están pujando parece. Estaba por ahí, estaba por ahí. La cuestión es que nos encerramos 3 días en Roca a probar el código. Y en ese código, yo sabiendo lo que estaba pasando en varias provincias, ¿qué es lo que hicimos? El código de Río Negro es casi una réplica del Neuquén. Agarran Neuquén, agarran a Río Negro, van revisando y ven que es casi todo igual, solo que algunos matices. Entre esos matices van a encontrar en el artículo 140 o por ahí, porque son códigos muy cortitos, que dice que la defensa puede tomar sus propias testimoniales de investigación durante la IPP sin pedírsela al fiscal o al juez. Son cosas que uno va anotando de los procesos de reforma y reformulándolo. Y ese mismo proceso, esa misma norma, después la metimos en un proyecto de código procesal penal para La Rioja, que finalmente no aprobó, pero que tenía esta misma lógica. Porque si no, hablamos de igualdad de armas y como principio, pero no lo garantizamos. ¿Sí? Muchas veces uno se equivoca y habla de principios, habla de garantías, cuando en realidad debe hablar de principios. Si yo digo la defensa en juicio, no es una garantía, no es la garantía de defensa en juicio, es el principio de defensa en juicio que está mejor o peor garantizado por el ordenamiento procesal. Esto lo ves, es decir, yo tengo una obligación de entregar una suma de dinero. ¿Y cómo se garantiza a la gente de que yo pague esa suma de dinero? Bueno, tengo que poner como garantía la hipoteca de mi casa, ¿no? Pongo una hipoteca. Yo, cuando fijo un principio, digo, es como una proclama. Yo proclamo la defensa en juicio. Bueno, ¿y cómo lo garantiza? Exigiendo que esté el abogado acá, exigiendo que esté allá, exigiendo tal cosa. Entonces, el principio de igualdad de armas, hay que ver cómo lo garantizamos. Entonces, si yo lo garantizo solamente en el juicio oral, no permito que la defensa pueda realizar una investigación. Entonces, mi deber es que en esos códigos procesales esté suficientemente garantizado y que diga que mientras que la prueba es en el juicio oral, si el fiscal puede escuchar testigos, bueno, el defensor también, público o privado. Y después el juez le podrá creer o no a ese testigo, dependiendo quién es el abogado, cómo lo presenta. Y ahí empieza a jugar el litigio y la verdad. Muchas veces en los cursos decimos, un abogado que miente tiene que ir a litigar a partir de ese día a Monrovia, digamos, capital de Liberia, que ir a litigar allá, se cruza todo el Atlántico y termina en Monrovia. ¿Por qué? Pues no le cree más nadie, ¿entendés? Entonces, cuando a mí un abogado alguna vez no me han mentido, pero han estado cerca, coqueteando con la mentira, ya no le creo más nada. Entonces, si yo al abogado no le creo por X cuestión, tendré más cuidado. Entonces le diré, bueno, traiga ese testigo, o ¿cómo está registrado? Diré, veamos en juicio oral. Si yo a ese abogado le creo, posiblemente si tiene un registro, sea suficiente para decir este caso no es serio para poder ingresar a juicio oral. Y bueno, y ahí empieza a tomar otro color, ¿no? Gonza, ¿y cómo ves el tema de los juzgados especializados? O sea, un juez para que atienda violencia de género solamente, un juez para que atienda solamente tratas, un A juez mí que no me gusta. atienda... No me gusta ese formato de justicia. Me parece que el Ministerio Público Fiscal está obligado a tener ese diseño,
porque ese diseño responde a tener una eficacia en una política criminal. Lo que pasa es que todavía nosotros no tenemos esa visión de justicia republicana. Pues justicia republicana no es solamente un sistema de audiencia. Si yo brego por una justicia republicana y yo soy fiscal general, como fiscal general debo decir, esta es mi política de persecución y yo prometo estos resultados. Entonces, si yo estoy prometiendo esos resultados, tengo que generar los insumos para obtener esos resultados. De a poco se empieza a ver. Mira, el año pasado me tocó hablar sobre ministerios públicos fiscales y seguridad, en un encuentro del BID, donde lo que estamos tratando de trabajar es volver a meter la visión internacional de seguridad en justicia. Lamentablemente la visión de seguridad se fue más a planes sociales, a planes sociales, no, perdón, a planes políticos, ¿sí? Es decir, yo tengo que dar vivienda, yo tengo que dar alimentación, son como deberes morales, ¿sí? Que los estados terminan ubicándolo como un plan social, digamos, para poder cumplir con su responsabilidad estatal de dar vivienda, dar alimentación, de tener una vida digna. Lamentablemente la seguridad la han enfocado con esto. Entonces, cuando se trabaja en seguridad, dicen, vamos a trabajar seguridad en tal ciudad. ¿Cuál es el barrio más necesitado? Entonces dan educación, salud, justicia a ese barrio. Y finalmente el índice baja en ese barrio. Pero baja en ese barrio, pero el delito sigue exactamente igual. Porque el insumo que tomaban de ese barrio lo van a tomar de otro lugar. Porque es la cadena alimenticia criminal. Entonces, no tiene sentido invertir dinero en seguridad para no cambiar la seguridad. Me parece una obligación moral de un Estado y brindo porque haya planes que den educación, aseguren de mejor manera la educación, la seguridad, la salud, etc. Pero para trabajar en seguridad uno necesita entender los fenómenos criminales y potenciar los ministerios públicos. Por eso el Ministerio Público tiene que tener fiscales especializados en violencia de género, fiscales especializados en trata, fiscales especializados en homicidios. ¿Necesitamos jueces especializados en estas áreas? No. Necesitamos sí jueces que tengan un mínimo, un currículum mínimo muy elevado. Cuando digo mínimo no es muy elevado, digo que el estándar de un juez es, un juez Claro, no sí. puede... Un juez no puede Sí, no que no sea tener- acá, sino que sea acá. Claro, un juez no puede no tener conocimiento sobre la problemática de violencia de género. Un juez no puede carecer de habilidades para tratar a víctimas de violencia de género. Un juez no puede desconocer las reglas internacionales, los tratados internacionales. De la misma manera, un juez en determinados hechos tiene que tener la misma comprensión. Entonces, no pasa por... Yo no creo en el modelo de jueces especializados, que en varias provincias los han establecido. Recuerdo Santiago del Estero, que trabajé mucho ahí, han fijado uno de los primeros, si no fue el primer tribunal de violencia de género del país. Sí creo, así como no creo en ese modelo especializado, sí creo que los jueces tenemos que tener una amplitud más grande que esas cajitas de competencias que solemos tener y damos una respuesta solo en penal y no atendemos los temas civiles. Creo que tenemos que tener un enfoque global de toda la problemática, pero no en áreas en sí. ¿Sí? Acá tiraron una pregunta Ajá. sobre qué opinión te merece la no concesión de las probation en los casos de violencia de género. Bueno, me parece que, qué tema. Me parece que hay una mirada muy superficial del tema. Porque cuando uno ve el famoso fallo de la Corte, ahora se me fue el nombre, en el cual se deniega una probation en un tema de violencia de género, lo que Sí, terminó, no se me fue el nombre ahora, pero bueno, es parte de la sí, edad. a mí también, bueno, Sí, ya es no, parte de nuestra alguno se va a generación. aparecer por ahí. Sí, pero no Seguro importa, que todos sabemos quién somos. Lucio enseguida va a poner el nombre. Creo que era con G, no me acuerdo. Bien, Góngora, Góngora, sí. que terminó Bueno, prescribiendo. exactamente. Ahí ves una mirada superficial del problema. Los tratados no dicen que no puede darse una salida alternativa. Lo que dice es que no se puede no se puede permitir la impunidad. Lo que todavía no vemos nosotros es que las salidas consensuadas son salidas que tienen violencia. Que yo a una persona le imponga
150 horas de tareas comunitarias, dejar un registro, no acercarse a un lugar, ser controlado por un patronato, implica violencia. Porque es violencia del Estado sobre el individuo, es violencia consentida, pero implica violencia. Implica una respuesta. Porque si yo niego que eso es una respuesta, debería decir que si en un caso de daño donde mi vecino se enoja conmigo y me parte un farol de mi casa y al día siguiente viene y me dice, mira, te quiero pedir disculpas, estaba mal, me pasó esto, son unas disculpas sinceras, se inició una causa penal y te invitan al juzgado y vos como víctima decís, mire, la verdad que yo no tengo nada que reclamar porque entendí lo que le pasaba, está pasando un mal momento, y me disculpa si a mí eso me alcanza. Y el juez le pide al imputado que esas disculpas las dé en público y las explique. Y esa es una salida composicional, esa es una respuesta. Nadie diría que ese es un caso de impunidad, es un caso de respuesta, con una dosis de violencia así chiquita, pero que fue suficiente para solucionar el caso. Entonces, si esto es una respuesta con violencia y es una respuesta consensuada, violencia de género debería permitirlo. Solo que, y no es un solo que con negrita, mayúscula, subrayado y subamos la letra de 12 a 20, no nos tomemos las respuestas de manera irresponsable. Esto implica, en primer lugar, ver la situación conflictiva. Primer pregunta. ¿La víctima se encuentra en condiciones de brindar su consentimiento? Sí, no, ¿por qué? Entonces ahí entramos en lo que es el análisis interdisciplinario para saber si la víctima realmente puede o no dar su consentimiento. Segundo punto, ¿cuáles son las reglas de ese acuerdo? Entonces acá, en lo que vemos con Alberto en el posgrado, cuando trabajamos audiencias de acuerdos, y que lo acaba de escribir en el último tomo, en el tomo 4, Alberto lo que habla es de las decisiones consensuadas tienen 3 grandes posibilidades. Lo ideal es que la respuesta sea equitativa. ¿Qué es una respuesta equitativa? Llevémoslo a dinero para no jugar con nuestra creatividad, que ya dijimos que los abogados nos cuesta, digamos. Llevémoslo a dinero. Mire, ¿sabe qué? Le rompió un bastón, le rompió el farol que decíamos. Ese farol vale 100 pesos. Y él lloró por ese farol 2 días. Y ese daño moral es 10 pesos más. Es decir, el total son 110. Lo razonable sería que esta persona le dé los 110 pesos y quede todo solucionado. Eso sería equitativo. Ese es el valor, digamos, genial, digamos, esencial de un acuerdo. Pero por lo general esto no pasa en un acuerdo. Porque si yo acuerdo es porque los dos cedemos. Si yo te digo, vamos a acordar, los dos vamos a ceder algo. Si solo uno cede, no hay acuerdo. Y si solo uno cede, puede ser que cedí, decir, yo reconozco la culpa, se acabó, cedí, y entonces fue equitativo, fueron los 110. Pero porque hay una entrega equitativa de ambas partes. Entonces dice, mire, sale 110, pero él reconoce esto, me va a pagar 90, evito el juicio, evito esto, aquello. A mí me parece razonable la respuesta, ¿sí? Entonces hay veces que la respuesta es de tolerancia, ¿sí? Es equidad, tolerancia. Y la tolerancia es razonable, es un buen valor. Los sistemas composicionales funcionan con tolerancia. Y en tercer lugar, lo que puede ocurrir es que haya una relación de sometimiento, ¿sí? Violencia de género. No, bueno, él porque tomó y me pegó, pero ya no toma más, me dijo que no va a tomar más. Y no hay ningún acuerdo viable. Porque hay una situación de inferioridad, que eso se trabaja mucho en las relaciones interdisciplinares. Entonces yo no puedo dar una salida alternativa si no hay consentimiento libre, punto 1. Yo no puedo dar una salida alternativa si hay una situación de sometimiento. Y en tercer lugar, yo no puedo dar una salida alternativa si las reglas y las condiciones no están fijadas para brindar seguridad a la víctima y evitar la reiteración de los hechos en el imputado, que las reglas de conducta no tengan nada que ver con esto. Y por último, el cuarto argumento es yo no puedo dar esa probation si no tengo una oficina que se ocupe específicamente, las famosas OMAs, oficinas de control de medidas alternativas, que se ocupen de controlar que efectivamente esto se cumpla. Entonces, la respuesta es sí, claro que puedo, pero en la medida que se cumplan estos 4 grandes principios, ¿sí? Entonces esto nos ubica en otro lugar. Lamentablemente las discusiones han terminado con una, a veces, superficialidad, porque
se pretende dar una probation sin medir ninguno de estos 4 impactos, y claro que hay una queja muy grande de gran parte del movimiento feminista en oponerse a estas medidas porque ya han visto vulnerados sus derechos, y es absolutamente comprensible. Pero las respuestas a veces terminan siendo como el caso Góngora, en el cual terminamos en la hipocresía de la justicia. Entonces hay que tomar con mucha creatividad y con mucho cuidado cada uno de estos casos. Hablando ahí que comentaste sobre las gomas, Sí. ¿crees en que acá podemos aplicar los SAG, los servicios de antelación al juicio? Sí, lo que hay que tener cuidado es cómo se elaboran, porque los servicios de antelación al juicio, ha habido una discusión muy fuerte en América Latina hace 10 años aproximadamente. Hace 10 años hubo una discusión muy fuerte en el cual se quería establecer el sistema de antelación al juicio anglosajón al modelo latinoamericano. Por ahí un poquito para ubicar a los que lo están viendo, que por ahí no Sí. sigan a saber lo que es el servicio de antelación al juicio, es una institución, un organismo que recaba la información para brindar a las partes antes de las audiencias de control de detención o las audiencias multipropósito. Claro, y el problema es que ese formato está funcionando en una justicia donde ha quedado muy burocratizada. La justicia norteamericana, si uno va a ver las audiencias iniciales, está absolutamente burocratizada. ¿Cómo operan? Yo he visto una vez, por ejemplo, he ido a San Diego y en 10 minutos vi pasar 30 o 40 audiencias de prisión preventiva. Pero no 10 minutos cada una. En 10 minutos se sustanciaron esas 30 audiencias. ¿Cómo es la audiencia? La audiencia llega al juez, el juez recibe el informe de riesgo y dice: señor fiscal, ¿puedo darle por leídos los hechos? Se dan por leídos, es tal delito. Petición. Tiene un riesgo muy alto porque es tal cosa y tal otra. Un riesgo 4, es razón por la cual pide una fianza de $50.000. Defensa. Mi cliente es pobre, no tiene un peso, es migrante. Eran todos casos de gente que cruzaba de Tijuana a San Diego. No puede pagar eso, lo lamento, se aplica la fianza. Siguiente caso. Y los imputados iban girando por una celda que está al costado de la sala de audiencia y siguen el contacto con el defensor. El formato de ese sistema lo que hace es tabular. Entonces, tiene establecido, hay más riesgo de que usted se fugue si usted, por ejemplo, no tiene trabajo. Porque si usted no tiene trabajo, no tiene arraigo. Entonces, el no tener trabajo vale 1 punto. Si usted no tiene arraigo familiar, son 2 puntos, más 2. Si usted tiene arraigo familiar, es menos 2. Si usted tiene medios económicos, es menos 2. Si usted no tiene medios económicos, no tiene nada que perder. Entonces, esto genera un modelo, a mi parecer, muy clasista, donde la gente con mayores recursos y más arraigo familiar termina teniendo una calificación que hace que el juez después le sea muy difícil salir de ese modelo. Yo creo más en un modelo abierto. Entonces esa discusión hace 10 años se dio en América Latina. México empezó a aplicarlo en algunos estados, hoy no sé cómo está la justicia nacional, donde se establecía de manera, si se quiere, como una prueba más. Es una prueba que tiene mucho peso. Yo creo que una persona con dinero o sin dinero, depende del caso, puede ser tener dinero un motivo por el cual se puede fugar fácilmente o a la inversa. Entonces, creo más en la construcción práctica de ese bloque teórico, digamos, la construcción en el caso a caso, donde las partes litiguen y el juez resuelva. Bueno, sí, la verdad que esto es enriquecedor y yo por mí sigo hasta damos otro corte y seguimos, pero bueno, la verdad que disfrutar de los conocimientos de Gonzalo es siempre un placer. Y saber, bueno, la gran predisposición que tiene Gonzalo para con nosotros. Y que bueno, ahí había una preguntita que decían si el regreso a Formosa es con los 39 grados de la vez pasada o con 25 grados. No, con 39. Con 39, una piletita, estamos muy bien.
La vez pasada fue un momento muy particular porque estaba con un juicio muy importante por la mitad. Ya teníamos el compromiso, así que, bueno, fue el juicio de Russo, del pediatra, que tocó en el medio. Había 4 días de audiencia, el viernes estaba libre y seguía la semana siguiente, así que sirvió como para poder estar con amigos allá, haciendo algo que a mí me apasiona, que es dar clases y compartirla con gente amiga, que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de construir otro modelo de justicia, que tiene la misma visión que tenemos todos los que de alguna manera hemos pasado por INESIP y hemos leído al maestro de muchos de nosotros, a Alberto Binder, que tengo una profunda admiración. Así que fue un momento especial que me sirvió mucho para poder después encarar lo que restaba del juicio y dictar la sentencia oral. Lo bueno de estas charlas, de estos videos, es que más allá de que pueda haber muchos, pocos, no importa eso, mirando, observando y preguntando, es que te permite un diálogo que es de otra manera, ¿no? Es un diálogo como si estuviésemos en un asado, charlando, contando anécdotas, y me parece que mucho de la reforma penal que yo pude vivir, digamos, tiene que ver con muchas de estas anécdotas, ¿no? Con esos pequeños secretos de cómo fueron elaborándose las normas, y está buenísimo soltarlo así en un vivo en Instagram. Así que te agradezco mucho la invitación. No, la verdad es los agradecidos somos nosotros, porque a nosotros nos enriquece siempre tener la vivencia de la experiencia que tenés vos y de lo que tienen muchos de los que también queremos ir compartiendo este ciclo. Y la última pregunta, ¿Habana Club o Bacardi? La respuesta real es Zacapa. La respuesta real es, si vamos a elegir, digamos, un Zacapa 23, el mejor ron guatemalteco. La verdad es que me gusta más el Bacardi. Lo que pasa es que el Bacardi ya no está más en Cuba. Bacardi estuve dando clases ahí en Santiago de Cuba, y en un momento, sí, donde pasamos ahí por Santiago de Cuba, me mostraron donde estaba la vieja fábrica de ron, digamos, donde se elaboraba el ron de Bacardi, y el murciélago que está en la botella tiene que ver con que en esa zona había muchos murciélagos. A mí me gusta más ese ron, pero ya no es cubano, así que... Claro, ya es mexicano. Digamos, por eso, digamos, si tengo que elegir por gusto, elegiría ese. Si tengo que elegir por cariño, yo a Cuba le tengo un cariño enorme, entonces me quedaría con ese Habana Club. Pero cualquiera con amigos, siempre. Bueno, Gonza, gracias. Bueno, te dejamos para que disfrutes ahí la noche con Felu. Y bueno, hasta cualquier momento, que seguro vamos a seguir conectados de una u otra forma. Y si ahí... no puede ser el asado, bueno, lo prorrogaremos y lo haremos en otro tiempo. En algún momento se hará. Acá me voy a ir a morfar con Pop y con Felu, porque me van a matar si no. Ya nos juntaremos. Ya sabés el enorme cariño que les tengo a todos ustedes, lo que disfruto con cada actividad que hacemos. Así que ya vendrán aquellos tiempos de abrazos y volveremos a encontrarnos personalmente. Gracias, Gonza. Un abrazo enorme. Saludos a todo el equipo. Dale, gracias. Gracias. Bien, chicos, fue Gonzalo en nuestro primer encuentro. Los invitamos a seguir al Club de Litigación Formosa, por acá por Instagram, por el Facebook, y ya estaremos comunicando quiénes van a ser los próximos invitados. Vamos a trabajar no solo en lo que se refiere a las reformas penales, sino también vamos a tener algunos invitados para hablar sobre la reforma civil. Gracias, buenas noches, nos vemos en la próxima.